Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí esta noche compartiendo con nosotros. Estamos analizando la vida de Pedro, este discípulo de Jesús que era tan duro, vamos a decir, ¿no? En la forma de actuar, ¿no? Pero también tenía algo muy bueno, muy importante, que era de imitar, que él siempre estaba a la expectativa, siempre estaba, vamos a decir, adelante, ¿no? Preguntando, era muy inquieto, ¿cierto? Y estuvimos viendo el miércoles pasado algo muy importante en el día a día, ¿verdad?, de nuestra vida, que nosotros deberíamos también de practicar. ¿Se acuerdan qué era? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Se olvidó? ¿Están vacíos todos? ¿No recuerdo de qué hablábamos el miércoles? Paola, chiva, Paola. Uy, por Dios. Estamos. Cuando vemos. Lo de cuando hablaron de Mateo 13:12, ¿no? Lo de lo que tenía que hacer Jesús, ¿no? De ir a Jerusalén, padecer, todo eso. Perfecto. Lo de morir y resucitar. Pedro, cuando Jesús le dijo que tenía que ir, ¿recuerdan los pasos que Jesús tenía que dar? ¿Los recuerdan? Tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué más tenía que hacer? Tenía que padecer. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Morir. Y lo otro era resucitar. 4 cosas que Jesús tenía que hacer. Y esto alarmó a Pedro. ¿Cierto? Que nunca le acontezca esto. Luego, ¿qué hizo Jesús? Lo reprendió. ¿Verdad que sí? Lo reprendió, ¿no? ¿Y qué es lo que la Escritura hace cada vez que nosotros la leemos? Nos corrige, nos reprende, ¿cierto? ¿O no? El día a día nosotros tenemos que vivir reprendido, corregido, amonestado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, el día a día, ¿cierto? Y eso lo aprendimos ¿cuándo? El miércoles, ¿no? Y hoy me gustaría empezar con una pregunta. ¿Te ofende lo que Dios ha planeado? ¿Te ofende? No, dice Paco que no, que a él no le ofende lo que Dios ha planeado. Muy bien, Paco. No, ninguno, no se ofende, ¿no? Con lo que Dios ha planeado. Bueno. Si estamos en su voluntad, no podemos ofender. Otra segunda pregunta. ¿Se puede alinear Dios a los pensamientos nuestros, ideas o expectativas? ¿Tú qué piensas? ¿Dios no se puede alinear? ¿Quién opina? ¿Qué opinan ustedes? Así es, en lo que entiendo, en alinearse, no en hacer como hacer que Dios tuerce el brazo, pero en el sentido de alinearse en una petición, cuando le pido y Él en su voluntad escucha mi clamor. Ahora, cuando sea el yo declararle a Dios
de que él lo tiene que hacer porque yo se lo pida, entonces ya ahí no, ya Dios no da el brazo a torcer. Ahí no, si es ahí en ese aspecto, ahora en alinearse de acuerdo en su voluntad en oración, pero si es en el pensamiento de que uno quiere que sea cuando yo quiera, entonces ya ahí no puede. No. ¿Quién más quiere opinar? ¿Nadie más? ¿No? ¿Está todo de acuerdo con Jacob? ¿Sí? No, están hoy muy dudosos, muy silenciosos. O no quieren hablar, o tienen miedo a equivocarse. No pasa nada. ¿Eh? Es que como el caso de un esclavo, ¿no? El esclavo no le va a ir a ordenar ni a decirle a su amo, yo voy a hacer esto. Es todo lo contrario, el amo es que le tiene que decir a ese siervo lo que tiene que hacer. Y en este caso yo creo que ocurre lo mismo. Nosotros no tenemos, yo siempre le digo a las personas, vamos a imaginarnos aquel que hace una lavadora. La lavadora no le va a decir, yo no quiero lavar, o la lavadora no le va a decir a esa persona, yo no voy a hacer la función para la que tú me has creado. No tiene el poder ni la autoridad, sino que la lavadora es para lo que fue diseñada. Y es lo mismo que acontece con nosotros. El Señor fue que nos creó, Él nos diseñó y Él es que nos dirige y nos guía. Nosotros simplemente somos sus siervos y debemos obediencia a Él, porque Dios sabe lo que hace y lo que mejor nos conviene. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Bueno, a ver, dame el micro aquí a... Si me equivoco, pues me equivoco, ¿no? Pero no pasa nada. Que no nos equivoquemos. Yo pienso, no sé, Estamos para aprender. yo pienso que no, porque yo siempre digo que la palabra de Dios, Él lo dice en su palabra, que dice mis pensamientos aún son más altos. A lo mejor no estamos pensando en pequeño, o estamos pensando en cosas que no, pues dice, pues yo tengo cosas más grandes, ¿saben? Pero yo siento que no, porque todo se maneja conforme su voluntad. Él nos oye, pero, ¿saben? Una pregunta media liosa, no está aquí, está fuera de, vamos a decir, de contexto, pero un poco por confundirlo un poco más a ustedes, un poco. El texto bíblico, lo que atare en la tierra será atado en el cielo, lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Se alinea con Dios poniéndose de acuerdo con nosotros y nosotros con Él, ¿o no? A ver, David. La pregunta dice, ¿se puede alinear Dios a los pensamientos nuestros, ideas o expectativas? Ese texto bíblico. A ver. Pues yo creo que no, porque eso que tú citas, eso lo haces siempre que eso está alineado a la palabra de Dios, no a tus pensamientos. Yo no puedo quedar con algo que es lo que nosotros queramos y que Dios no vaya a hacer caso. Yo creo que es eso, o sea, Dios desata a Él lo que nosotros hagamos aquí, siempre y cuando esté alineado a Él, no al revés. O sea, no mi opinión no hace cambiar de opinión a mí. Perfecto, bien. Está bien, yo pensaba lo mismo, ¿eh? Sobre todo para refrescar que cuando ese texto de atar y desatar está hablando de iglesia y administración de iglesia. Pero ya cuando yo tengo una idea, una expectativa, un pensamiento, son cosas mías personales. Y dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos que alineamos los pensamientos de Dios. O sea, tú puedes pensar una cosa, tener una idea, una expectativa que nosotros vamos a ver y hemos visto. Y Dios entonces con el Espíritu Santo como una herramienta te pone, mira, ven a mis planes. Porque nosotros no podemos llevar nunca a Dios a nuestros planes. Nunca, no podremos. Muy bien. Jacob, ¿quieres decir algo? No, yo.
No, era, Si está ya Sí, sí, ya. contestado, entonces pasamos a otra. Que yo creo también que por eso es que la palabra lo dice, ¿no? La palabra fue inspirada por Dios. Y al ser inspirada por Dios, es Él el que pone el querer. Y como decía Ada, para eso también tenemos el Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Y toda verdad son los pensamientos buenos, agradables y perfectos de Dios. Vale. La siguiente pregunta, si alguien quiere comentar algo, si no, seguimos adelante. ¿Por qué las personas, cuando no aceptan las verdades bíblicas, abandonan a Cristo o, en su defecto, a la iglesia que asiste? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta muy sencilla, ¿verdad, David? Por orgullo, porque por orgullo, que no por otra cosa. Por orgullo lo hacen. Porque no creen. Eso, yo soy jóvenes, ahorita son jóvenes. ¿Quién dijo por qué no creen? Porque no creen la Ah, Judy, muy bien, Judy. Muy bien, son jóvenes también. Muy Amigos, bien. Sí. Estoy de acuerdo con los dos, pero fíjate, no te enojes, David, pero estoy más de acuerdo con Judith, porque el que no ha creído, abandona. Es más fácil, ¿cómo se llama? Salir corriendo antes que enfrentar la situación. Es más fácil correr, ¿no? Nosotros los seres humanos nos gusta coger lo más fácil. Es más fácil salir corriendo que enfrentarme a la realidad de la vida, a la situación. Saber que yo no he creído, que no estoy bien, que no lo estoy haciendo bien, que no le he creído a Dios. Y es mejor salir corriendo. Una tercera pregunta. ¿Son Pedro y sus compañeros una evidencia viva que hay una única respuesta para ser seguidores de Cristo? ¿Les repito? La tienen ahí en pantalla. La pregunta 3. ¿Son Pedro y sus compañeros una evidencia viva que hay una única respuesta para ser seguidores de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Ada y luego Jacob. Nosotros que somos ajenos al baldo. La respuesta, la evidencia es lo que dijo Judith. La evidencia aún es creer, o sea, cuando a ti te dicen que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y las otras gente dicen que no, y que hay un problema con el mal y el sufrimiento, pero que Dios está controlando el mal para un día restaurar todo, nosotros lo creemos por fe. Nosotros sin ningún problema lo creemos. Y Pedro y los discípulos son esa evidencia de que hay una sola respuesta para ser un seguidor de Cristo: creer, tener fe. Entonces, yo porque la pregunta estaba difícil y no encontrábamos cómo encajarla. Y va a venir tiempos peores, cuando la mentira va a parecer más verdad, lo falso va a parecer más verdad. Como dice un señor, yo tengo 90 años, tiene 93, que Cristo viene y Cristo no viene. Yo tengo 41 y yo lo sigo creyendo. Si él dejó de creerlo, porque yo creo que la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, la evidencia que ellos demostraban siempre es que ellos creyeron. A pesar de la corriente, a pesar de sus familiares, a pesar de que Jesús no era el Mesías, como predicaba el Mesías guerrero, ellos creyeron. Y ellos fueron a la hoguera y murieron por lo que creyeron. Murieron sin piel, murieron martirizados. Y esa es la evidencia y es lo que a nosotros nos toca. Así es. Es que yo di y no decimos bien. El verso de enfoque que tenemos en esta noche está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12
y versículo 13, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Viva y eficaz. Cómo nos escudriña a nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos confronta a nosotros, la excusa más grande que tenemos es: yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo la Biblia, ¿no? Pero la Biblia no hay que entenderla, porque Dios nos entiende a nosotros. Solo tenemos que pedir a Dios que nos dé conocimiento para nosotros poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque ya está escrita, ya está ahí, yo no puedo añadirle más, no puedo cambiar el significado, yo tengo que aceptar el significado de lo que Dios quiere. Ahora yo lo que tengo que pedir a Dios que me ayude a entender que Él quiere que yo haga. Si estudiamos el contexto del capítulo 6 de Juan, podemos ver que en los primeros versículos se encuentra el relato del milagro que Jesús hizo, multiplicando los peces y los panes para alimentar a 5,000 personas, contando solo a quiénes, a los varones. 5,000 hombres. Pero imagínate las mujeres y los niños que habían allí. Igual duplicaba la cantidad de 5,000, 10,000 o más de 10,000 personas que Él alimentó aquel día. Al final de esta historia dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan capítulo 6, verso 15. Y luego las multitudes le buscan, pero le buscan, ¿por qué? Por la comida, según el versículo 22, y le hallan en el versículo 25. Ustedes recuerdan que el miércoles hicimos mucho énfasis en qué era lo que había en el corazón de Pedro y de los discípulos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué era lo que había en el corazón? ¿Cuál era la intención de que ellos no querían que le sucediera tal cosa a Jesús? Que muriera y que fuera crucificado y que resucitara. ¿Recuerdan qué era lo que había? Sí. ¿Qué había? A ver, micro. Ellos estaban esperando de él convertirlo en rey, y era la intención de ellos. Entonces, le estaban esperando o le buscaban, aún la multitud le buscaba, y ellos, su mente era hacerle rey, y por eso aún fue lo que estudiamos cuando Jesús ya estaba, que lo reunió, cuando ya iba a ascender al cielo. De hecho. Sí, cuando ellos le preguntaron: ¿y restaurarás tú el reino? El reino Exactamente. sí, ahora, porque ellos esperaban eso, que él iba a ser rey. Pues ahora encontramos un texto bíblico que nos dice que Jesús, conociendo
conociendo que ellos iban a venir a buscarle para proclamarlo rey. 5.000 gente ahí. Wow. Había una gran multitud, imagínate, toda esta multitud detrás de él, proclamándole rey. Tremendo, ¿no? Jesús conocía las intenciones porque él conocía el corazón. Observemos las falsas expectativas de esos discípulos o seguidores de Jesús. Si leemos Juan, capítulo 6, 25 y 26, a ver David si nos lo pone en pantalla, esos dos versos, encontramos las ideas erróneas que creen estas personas sobre Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 25? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otra vez Jesús, escudriñándolo por dentro a ellos, viendo sus intenciones, cuáles eran, ¿no? Vamos a decir, tenía una doble moral, ¿no? Por fuera le presentaban una sonrisa a Jesús, pero por dentro tenían otra intención. Jesús, cuando dice que Jesús mirándole, cuando la Biblia dice que Jesús mirándole, en el idioma original es escudriñándole dentro, o sea, es como si fuera un rayo láser, mirándole con unos ojos penetrantes que penetra dentro al corazón. No es mirándole fuera, sino unos ojos que penetraban adentro. Conocía sus intenciones. Seguimos. Solo lo buscan para que los satisfaga en sus necesidades físicas y deseos materiales. Pero esas mismas personas no tienen ningún interés en someterse a la voluntad de Dios. Y es a ellos que Jesús le dice lo que encontramos en el capítulo 6, versículo 27. Vamos a leerlo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Para qué? Para dar vida eterna. Jesús varias veces le dijo que él era el pan. Y le dijo alguna: vosotros me tenéis que comer. Yo soy el pan de vida. ¿Cierto? Y la palabra que Jesús le daba, o sea, el propósito por el cual Jesús vino a hacerse humano a esta tierra, ¿cuál era? Dar vida eterna. Pero ¿qué es lo que nosotros miramos? Las cosas fáciles, las cosas que están a nuestro alcance de nuestros ojos. Lo que nosotros vemos. Y no podemos ver cuál es el propósito de Dios, cuál es el diseño de Dios. Entonces, Dios no puede alinearse a nuestro pensamiento. Jamás. Porque ya Él ha decretado lo que Él va a hacer con la humanidad. Y si el cumplimiento de la profecía fue Cristo, ¿el seguimiento qué es? Si el cumplimiento de la profecía fue Cristo, ¿el seguimiento de eso qué sería?
¿qué tenemos? Salvo por gracia. Salvación. ¿Por cuál era el propósito de las profecías? Que Él viniera, muriera, resucitara y ascendiera al cielo. Luego de ahí en adelante, ¿qué es lo que sigue? Un medio de gracia para salvación, ¿o no? ¿Es así o no es así? Pues este grupo que estaba allí con Jesús y aún varios de los discípulos como Tomás, como Judas, el que lo traicionó, tenían sus dudas, tenían su incredulidad dentro. Aún. Judas estaba ahí, era uno de ellos, pero él no había creído, no había aceptado a Cristo. No aceptaba que Jesús era el Salvador. ¿Cómo le dice Jesús? Que él era hijo de perdición. Era hijo de perdición. Nosotros, el día a día en que nosotros nos enfocamos solamente en nuestras necesidades, en lo que yo necesito, en lo que quiero. Por eso nos preocupamos tanto y nos enredamos tanto en las cosas de este mundo. Levanta la mano el que ha pensado hoy en que va a morir. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 5 personas. No, a ver. El que hoy ha pensado que tiene que morir. El que hoy haya pensado en su muerte. 1. Ahora, si me han entendido. Levanta la mano el que ha pensado en el futuro. En el futuro, en lo que quiere hacer. Mira que uno pensé Lo que quiere hacer. ¿Han visto? Que nosotros, los seres humanos, nuestra mente está preparada para pensar en qué? En nosotros mismos, en lo que yo quiero, ¿no? Y preparamos cosas para el futuro. Pero ¿y quién te ha dicho a ti cuál es tu futuro? Y si no llega, Y los discípulos, ¿qué era lo que estaban pensando? ¿Qué tenían en su mente? Oye, este reparte mucho alimento, este tiene poder para multiplicar, con este no vamos a pasar hambre ni enfermedad. Este es el rey perfecto. Este es el rey perfecto. Andando con él, imagínate todo Israel y tantos gentiles detrás de él, porque claro, si no tenían que ir a pescar, no tenían que ir a cocinar. Solamente con él, andando con él. Escuchándole la sabiduría que él tenía y disfrutando de los alimentos. Pins, por ahí, banquete. El yugo de la esclavitud del pueblo romano también. Ellos esperaban eso. Esto es lo que está pasando entonces. Jesús empieza a dar la enseñanza que hace que muchos dejen de seguir a Cristo. Empezamos. Ahora que vamos a empezar con el estudio. Ahora vamos a empezar con el estudio. Vamos a leer del capítulo 6, verso 60 hasta el verso 71. Vamos a leerlo. 11 versos vamos a leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes
eran los que no creían y quién le había de entregar. Estaba Judas, lo que antes he dicho, estaba Tomás, que aún cuando Jesús resucitó, Jesús tiene que presentarle evidencia, ¿no? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Qué fuerte. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12 que Jesús escogió. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué oportunidad tan grande tenía este hombre? Y los que no creían, de los que estaban allí, los que se fueron. Presente el Hijo de Dios. En la deidad de Dios dentro de esta persona, presente allí con ellos. Y aún así tenía un corazón incrédulo. ¿Cuánto más ahora, hermanos? ¿Cuánto más ahora? Que es por fe. Por fe, por la historia, por la naturaleza, por todo lo que nosotros vemos, que nosotros le creemos, porque creemos en la palabra, en la Biblia. No le vemos, pero ellos tenían una oportunidad que le podemos decir la oportunidad de oro. ¿No? Qué duro es el corazón humano. Jesús le viene diciendo que el mensaje central del Evangelio es que su muerte abriría el camino a la vida eterna. Imagínate, ¿qué sucedería si Jesús no hubiera muerto? ¿Qué usted piensa? Si Jesús no hubiera muerto. Porque muertos habían muchos, ¿no? Desde Abel, que fue el primer muerto, hasta Jesús, ¿cuántos millones de personas ya habían muerto? Pero ¿cuántas personas habían muerto crucificados igual que Jesús? ¿O no? Muchas habían muerto ya crucificados. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? Jesús fue el elegido, el que Dios había escogido antes de formar a la humanidad. Dame el micro, Jacob. Iba a decir que tuviéramos que pagar nosotros mismos el precio, siendo mártires, como lo fue Esteban, que fue apedreado. Bueno, ya Jesús ya había sido crucificado, pero aquellos profetas que anunciaban la palabra y fueron crucificados, o sea, fueron aserrados, apedreados, fueron quemados, hubieron muchas personas. ¿Qué pienso? Si Jesús no hubiese, o sea, Dios no tiene un plan B, el plan de Dios siempre ha sido un plan A. Pero aquí la pregunta, ¿y si no tuviéramos nosotros mismos que pagar el precio? Por eso vino Jesús. Esperamos, sí. A ver. Yo pienso que si Jesús no habría muerto, pues
tampoco habría salvación, ¿no? Porque Él era el Cordero perfecto para el sacrificio, que lo hace un sacrificio único y perfecto para que a través de su sangre derramada fuésemos limpios del pecado y darnos vida eterna. Si no habría sido ese sacrificio, seríamos como los antiguos profetas, pagaríamos con nuestra vida, pero es que, como dice Jacob, no hay un plan B. El plan A, que lo dice en el Génesis, es que cuando le escacharía la cabeza, ¿no? Cuando le atravesarían el pie, o sea que morir tiene que morir. El plan perfecto, divino de Dios, ¿no? Dios no falla. Él es omnipresente y puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo sabía, ¿no? Que Él va al futuro y Él sabe ya que dentro de 10 o de 20 años Ramón va a estar en tal parte o va a hacer esto o va a hacer lo otro. Él lo sabe ya. ¿O no? Claro que sí. Él sabe qué día yo me voy a morir. Eso ya está ahí, anotado. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe porque ya Él ha visto todo. O sea, Dios diseñó el plan perfecto para que la humanidad sea salva por Él. Jesús le dice que viene del cielo y que es el pan, o sea, Él es el pan. En el capítulo 6 de Juan encontramos 6 veces que Él repite esta palabra. En el verso 33, en el verso 38, en el verso 41, en el verso 50, 51 y 58. Él es el pan. O sea, aquel pan que los judíos comieron en el desierto, el maná, ¿quién era ese maná? ¿No? El pan de la proposición que tenían que poner allí en el lugar santo los sacerdotes, ese pan representaba también a Jesús. Le dice, yo soy el pan. Se lo tiene que decir, ¿cuántas? 6 veces solamente en este capítulo. Él era el pan. A ver, Ana. Tienen que leer el capítulo 6 para que puedan entender esta introducción y el miércoles que viene. Porque para nosotros es difícil entender, a mí misma casi no me cabe en la cabeza cuando le dice yo soy el pan, pero yo sí entendía. Porque ellos tenían esa cultura del pan, como los españoles además, y el pan del templo, y tenían el maná. Entonces cuando Jesús le dice yo soy lo suficiente, o sea cuando le dice yo soy el pan, yo soy suficiente, le está diciendo. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. Y ellos están pensando, el rey perfecto. Es como hoy en día que venden que tú te haces cristiano y tienes toda la solución, que es una mentira. Tú te haces cristiano, tienes los problemas del mundo caído y entonces tiene un enemigo que te persigue. O sea, no, también tiene la salida con todos los problemas, pero es mentira. Entonces, esas son las ideas y las expectativas que nosotros nos creemos, las mentiras, porque ellos sí entendían muy bien, como a mí lo van a enseñar más adelante, ellos entendían todo, y por eso fue que les resultó tan difícil. Y se fueron, o sea, cuando esto no me conviene, me voy, listo, adiós conmigo. Así es. Cuando lean el capítulo 6, observen la clase de pan que es Jesús. Ves que tú vas a un supermercado o una panadería y encuentras baguette, barra, macerado, de leña, qué sé yo, ¿no? Hogaza. Encuentras muchas variedades de pan, ¿cierto? Jesús les ilustra el mensaje de salvación con la metáfora del pan. Él le dice, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan viviente y el pan de Dios. Yo soy el pan de Dios. ¿No? Y todo eso que ¿a dónde te lleva? ¿Lleva a qué? A la salvación. Salvación. Él es ese alimento. En pocas palabras, yo lo interpreto así, tú puedes dar la interpretación que tú quieras. En pocas palabras, Jesús es el que provee el medio para llegar al reino de los cielos. Amén. Es el pan. Cuando tú comes el pan, ¿qué es lo que te hace el pan? Sacia. Te sacia. Y te dan. Te quita, te alimenta, ¿verdad que sí? Pues Jesús es medio de provisión que Dios nos mandó para que nosotros pudiéramos llegar hacia Él. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Sabe lo que es un discípulo? ¿Eh? Que aprende del maestro. Ahora que aprende el maestro. Que aprende del maestro. El que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas es un discípulo. Otra definición sería persona que como alumno o adherente sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro público. Sigue la enseñanza. Una pregunta para que todos podamos, pero yo me gustaría ver lo que no han participado. Pueden identificar los dos tipos de personas en el texto. Verso 60-71, porque ahora me pregunta por aquí, ¿de cuál texto? el texto que hemos leído antes, verso 70, vamos a buscarlo. 60-61. A ver si lo volvemos a leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Seguimos. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Demos uno más. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En el segundo verso encontramos más o menos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Creo que está al final la respuesta. ¿Tienen Biblia ahí? Sí. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, 12, y uno de vosotros es diablo. Seguimos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era
el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Lo han pillado? El gancho es el discípulo persona. Sí, hay dos grupos. Vale. ¿Lo pillaron o no? Aquí hay dos grupos, que es lo que creen y los incrédulos. Había un grupo que iba por lo que le convenía, que era lo bueno para ellos. Pero cuando vieron la otra contraparte, ya entonces decidieron no seguir a Jesús. La incredulidad le llevó a eso. Entonces un grupo era Incrédulo. incrédulo y el otro Creyente. era crédulo. Sí, crédulo. ¿Quién más? ¿Está todos de acuerdo? Yo diría que ¿Eh? unos eran seguidores y otros no. Porque cuando se apartaron de él ya no eran seguidores. Por eso les dijo, os queréis vosotros también, y ellos siguieron ahí. Unos se apartaron y otros siguieron con él. Y Crédulo e incrédulo se lo que pasa apartaron, otros siguieron. ¿Qué más? que también estaríamos ahí, sería habiendo dos grupos dentro de los 12, ¿no? El malo, por así decir, que le iba a entregar, y los que estaban justos con él. Sí, Judas también estaba dentro de los incrédulos. Sí, a ver, Ramón. Bueno, ya casi me quito la palabra y lo demás. Sí, estaban los dos grupos, los que creían y los que no, pero con Jesús también se quedaron más discípulos que eran incrédulos. También cuando dice, yo lo he elegido a los 12, pero si son 12 y después que murió Judas, seguían siendo 12, ¿no? Porque sigue hablando de los 12 discípulos. Entonces, habían 13, ¿no? 13 discípulos. Porque después que Judas echaron- sigue siendo 12 discípulos. Echaron suerte sobre algunos que habían ahí que eran sobresalientes, que eran discípulos de Jesús, y la suerte cayó sobre Matías. Porque Jesús dice, yo lo he elegido, pero lo que quizá yo no he interpretado la Biblia bien o no lo he leído bien, pero yo creo que Judas, Jesús no lo eligió. Judas fue un arrimado. Judas fue un Fue elegido, dice el texto, no lo he elegido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes diablo. el diablo. Pero que digo yo que cuando Jesús lo fue llamando, deja lo que está haciendo y sígueme. Yo no recuerdo haber leído que le dijo a Judas, deja lo que está haciendo y sígueme. Yo creo que Judas fue el que se fue poco a poco acercando, se fue colando y ya llevaba el saco donde llevaba ya la recaudación y todo. Y La profecía de Judas viene desde el Antiguo Testamento. sí, pero que Los profetas. era necesario que Judas estuviera ahí, porque yo no recuerdo que ella haya dicho. Y Jesús tenía que elegirlo para que se cumpliera la Para que se profecía. cumpliera. Sí, sí. Entonces, ese era incrédulo desde el nacimiento. Por eso Jesús dice que él era hijo de perdición. Entonces, ¿están de acuerdo con los dos grupos? A ver. Sí, es que no sé. No, aparte ya ni trampa porque me lo pero no es que ahora me una pregunta grande, no puedo dejarla pasar. ¿Qué pasaría si Judas se hubiese arrepentido? O si Judas en el tiempo de estar ahí cambia. Porque pasó tiempo con ella, ¿no? Por muchas. Es que estoy pensando que si ya venía de atrás, si él no tenía ninguna oportunidad, se empieza a perderle un poco el sentido a muchas cosas. No, yo te respondo. No, tiene que cumplirse el plan, ¿no? De Dios, los planes. Estaba profetizado que Judas lo iba a traicionar. Pero Jesús le profetiza a Pedro que lo iba a negar. El día de la crucifixión, 3 días después,
también está profetizado que Satanás lo iba a zaratear tal, ¿no? Y Judas no se arrepiente. Judas es esta típica persona que puede arrepentirse, sino que él empieza, o sea, puede arrepentirse, porque solamente tiene que cumplir eso. Y Judas, en vez de cumplirlo, él va a arreglarlo, porque el remordimiento lo estaba matando. Si ustedes leen en Mateo al final, mientras Pedro va, llora y se arrepiente, Pedro no habla con nadie, Pedro su remordimiento él solo. Judas va, el remordimiento lo hace y arreglarlo él, porque Judas no creía que Jesús perdonaba pecado. Entonces Judas va otra vez donde el anciano, y los ancianos le responden, allá tú, que lo entregaste tú mismo. O sea, en mis palabras, porque ahora no tengo el texto. Y Judas, el remordimiento, el remordimiento se lo lleva a suicidarse. Entonces, nosotros vivimos en un mundo caído y el pecado está a la puerta, dice Génesis 3, 4, con Caín. Nosotros vamos a fallar de muchas maneras. La culpa, el remordimiento es como lo llevamos, porque Pedro tuvo culpa. Pero Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Luego Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Pero ya Pedro se había arrepentido. O sea, ambas personas tenían una profecía en su cabeza. O sea, tú me vas a negar, tú me vas a traicionar. Y todos me van a abandonar. O sea, ¿pero qué pasó con los demás? Ellos buscan arreglar las cosas con Jesús, porque ellos sí creían que Jesús sanaba pecado. Entonces, perdonaba pecado. Y entonces, si me entienden, estaba escrito que Judas tenía que traicionar a Jesús. Me parece que un salmo, aquel que levanta el calcañal, dice el salmo, ¿no? Pero claro, si Judas, en vez de volver a intentar arreglarlo él, que es lo que hacemos nosotros, intentar arreglar nuestros errores, se postra y pide perdón, como Pedro, porque Pedro se arrepiente y llora. No sé si me entienden. Pero recuerden que el plan de Dios, el hombre no lo puede cambiar. Es una profecía. Incluso en el Antiguo Testamento está que su casa iba a ser desolada, que la iban a poseer otros, que lo iba a entregar hasta la cantidad de moneda que iba a dar, que con esa iban a comprar un campo que era para entrar. O sea, era la profecía, se tenían que cumplir a pie de la letra. Yo sé que si se llega a arrepentir después, el proceso sigue igual, porque más bien lo ha hecho. Yo decía adelante. Sigan escuchar a Jesús y estar con él, cambia de idea y no lo traiciona. O sea, no hay oportunidad de que pasara eso. No iba O sea, estaba condenado ya. No iba a verla porque ya Dios lo había determinado así. Ya Dios lo había determinado. Hermano Jesús le dice, ve ya lo que... Micro. Espera. Está allá atrás la hermana primero y luego yo. Una pregunta. Allá está primero. Sí tenía alguna idea, pero los padres no habían puesto la pastora. Pero cuando él lo fue a entregar y Jesús le dijo, amigo, eso no era una oportunidad. Perdón, Jesús le dijo, amigo, ¿no? Con un beso entrega al maestro. Eso era una oportunidad, ¿no? Para Judas, ¿o no? Igual sí, pero ahí ya cuando Jesús le conoce que es el momento que le va, y Jesús ya sabía, ¿no? Porque recuerda que él ya le había dicho que uno lo iba a entregar, que uno era diablo. Jesús ya lo tenía identificado, Jesús sabía que era él. Ya Jesús sabía que ese momento ya había llegado, que en ese mismo momento era el tiempo ya. Y Jesús le dice, así entrega, es como para que él Jesús siempre iba con unas preguntas para que la persona reflexionara, para que la persona se diera cuenta de lo que estaba haciendo, del error que estaba cometiendo. Así entrega al maestro. Pero que ya estaba profetizado que con un beso iba a entregarlo. Sí, era un cumplimiento de las escrituras. A ver, Yo y luego Adán. Sí, es que bajo el pensamiento humano,
nosotros podemos decir, tuvo oportunidad, basándonos en los versos bíblicos de cómo él fue, y Jesús le contestó, pues con un beso entrega al Hijo del Hombre. Él cuando va a los sacerdotes y le dice, me arrepiento de haber hecho lo que he hecho, aquí devuelvo las 30 piedras de plata, y allí le dijeron, pues allá tú, ya hicimos tu negocio contigo y esto no puede volver atrás. ¿No? Ahí vemos cosas que en el pensamiento humano decimos, sí, tuvo oportunidad de arrepentirse, pero es que no es nuestro pensamiento, eso es lo que Dios ya tenía decretado. Y entonces ya con eso no puede valer un pensamiento humano. O sea, no podemos buscar ideas, pero es que ya la profecía estaban allí, y si Dios no cumple su palabra, se hace Dios mentiroso a ella. Y dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo y luego Ada. Que es como dijo el pastor, ¿no? Anteriormente. Él dijo que Dios conoce, o sea, todo, el pasado, el presente y el futuro. Y yo siempre digo, para nosotros poder entender todo, siempre tenemos que volver al principio, a Génesis. Y el Señor le dijo al hombre que no comiera. Entonces Dios sabía ya lo que iba a hacer la serpiente. Dios lo sabía hasta cuando Él conquistó a los ángeles y fue desterrado y todo, porque Dios conoce. Es como aquel que hace una película, nosotros vamos, la vemos y no sabemos qué va a acontecer, pero aquel que le escribió ya lo vio y sabe cómo va a acontecer todo. Y eso es lo que acontece con nosotros. Y en cuanto a lo de Judas también, Jesús le dijo cuando Él se comió el pan, ve y haz para lo que tú fuiste, ¿no? Enviado. Lo que tú vayas a hacer, hazlo. Eso, hazlo, practica. Hazlo pronto. Lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Ya sabes. Dame el micro, Ada. Y solo un matiz, cuando lo que ha dicho la hermana cuando dijo, amigo, así vienes a entregar al maestro, claro, Jesús es que era todo amor, no le podía decir, traidor, vienes a entregar, sino que le respondía con amor, claro, él lo veía como amigo y mira que había sido su amigo, pero no. Aunque le digo como un sarcasmo, ¿no? Yo me voy a ir a dos historias del Antiguo Testamento porque la Biblia es un globo. Cuando tú lees a Habacuc, Dios le dice a Habacuc que va a mandar a los caldeos como un castigo para Israel. Pero si luego tú sigues leyendo, Dios le da un castigo a los caldeos. Porque una cosa que Dios te profetice, que tú vas a ser un instrumento para su plan, y otra cosa que tú lo disfrutes. Los caldeos cuando entran a Israel disfrutan, destruyen, matan como víboras. Entonces a Dios no le gustó eso y Dios castiga a los caldeos. Pero también le pasó a Jeroboam, cuando Dios le profetiza que por el pecado de Sejo, el hijo de Salomón, iban a romper el reino. Entonces Jeroboam se engrandece. Entonces lo que pasa con Judas, ¿vale? Está profetizado que a ti te toca traicionar, como nosotros también hemos traicionado a muchas personas. A Dios no le asusta, Dios lo sabía y nosotros lo hacemos. Pero si tú lo disfrutas como Judas, que lo disfrutó, lo planificó, él montó una escena, yo se lo voy a entregar en tal sitio. Jesús lo que le dice, a mí no me asusta tu pecado, amigo. A mí no me asusta, Jesús no se asusta de nuestra pecaminosidad. Y él tuvo oportunidad de como los caldeos, o sea, Deuteronomio 29 dice que la cosa de Dios no la entendemos, pero la cosa es cuando Dios planifica algo, la gente como lo hace, porque yo lo veo en los caldeos. Hubo otras personas que también fueron a destruir Israel y no fueron tan misericordiosos. Y Dios luego le castiga a los egipcios, castiga a los caldeos, castiga a Tiro por la maldad con que ellos hacían las cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la motivación, porque la motivación de Judá era hacer daño, porque él se sentía traicionado por Jesús y él lo traiciona. Cuando luego se recapacita, porque todos ellos recapacitaron cuando vieron la verdad, como hacemos nosotros, hacemos un pecado y luego recapacitamos, ya fue tarde, porque Judas no acudió a los pies de Jesús. Judas se fue otra vez a donde los ancianos lo menosprecian, entonces él se siente con vergüenza, con culpa, ¿a dónde voy? Sigue tomando malas decisiones hasta que acaba con su vida. Los otros discípulos también fallaron, y estaba escrito,
Está profetizado que ellos iban a abandonar al Mesías también. O sea, no es que Dios es malo. Pero ellos sí fueron al aposento alto, se encerraron en Hechos 2 y en Juan al final. Y Jesús entra por las paredes y le dicen, ¿por qué ustedes tienen miedo? Judas podía haber estado ahí. Pero la culpa, la vergüenza, el remordimiento no lo dejaron. Así es. Bueno, anoten el Salmo 41 y lean. Salmo 41 relata la historia de todo lo que sucedió con Judá. David, aquí está hablando de eso, un salmo mesiánico, Salmo 41, y ahí relata todo lo que sucedió con lo que iba a suceder, y tal sucedió, así como David lo describió. Entonces encontramos el primer tipo de las personas, las que buscan beneficio de Jesús, pero no le gustan lo que oyen, en el versículo 60. Y en el segundo tiempo encontramos las personas que reconocen quién es Jesús en sus vidas, creen en Él, a pesar de lo duro que sea un mensaje divino, y le conocen que sus palabras son verdaderas, según el verso 68 y 69. Vamos a analizar un poquito el verso 60, la frase, dura es esta palabra. Lo que quiere decir en los manuscritos originales es difícil de aceptar. O sea, no es que Jesús le estaba hablando ásperamente, sino que ella le dice, dura es esta palabra, o sea, era muy difícil de aceptar. Así en Mateo capítulo 13, versículo 36. ¿Qué es para ellos tan difícil de aceptar? Que era lo que Jesús le estaba enseñando, diciéndoles a ellos que ellos no podían aceptar. Según el verso 34, según el verso 42, no creían que Él venía del cielo. Recuerden que estamos en ¿qué capítulo? 6 ¿de qué? De Juan, capítulo 6 de Juan. En el verso 42, no creían que Jesús venía del cielo. Según el versículo 34, no entendían que le hablaba de salvación. Igual la mujer de Samaria, en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando estaba ahí, ella no entendía, no le creía, hasta que Jesús la mira, la escudriña adentro y le dice toda su vida, y cuando ella ve que está descubierta, entonces cree. Eso es lo que estaba pasando allí. Era duro aceptar que Él se entregaría, que el Mesías libertador muriera, según el versículo 51. La Biblia de estudio de MacArthur dice, la palabra dura no significa que ellos no podían entender que el lenguaje de Jesús era figurado. No fue que ellos pensaran que Jesús esperara que literalmente se comieran su cuerpo y se bebiera su sangre. Eso no fue el problema. Todo el problema fue que esta enseñanza de Cristo hizo clara la necesidad de su muerte. Tal enseñanza fue muy desagradable para ellos. No era dura para entender, sino dura para aceptar. En el verso 61 vemos que Jesús sabe que murmura enseñanza. No hay nada oculto para Jesús. Pues Él sabía sus motivaciones, solo quería saciar sus necesidades físicas, porque Jesús, claro, le escudriñaba, sabía. Versículo 61, Él le dice, ¿esto os ofende a vosotros? ¿Le ofende esto? Él no comprometía la verdad por miedo a ofender a otros. Sabemos que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura en Marcos capítulo 1, verso 22.
Él decía lo que su padre le había mandado a anunciar. Algunos aceptaban la verdad, otros la rechazaban. Se vino a revelar a quién, al Padre, a hablar, a enseñar, ¿no? Y eso era lo que él estaba haciendo. Le cayera como le cayera a la persona, a uno le caía bien, a otro no le caía bien, uno aceptaban, otros no aceptaban las correcciones, al igual que hoy día. Hoy día estamos así, ¿verdad? El problema de ellos es el de hoy. Queremos un Jesús que apruebe todo lo que me gusta hacer o que acepte todo lo que hago. Queremos al Jesús de nuestra imaginación, no al que es Señor de todo. Jesús le da remedio a ese tipo de persona que se ofende o no acepta las verdades bíblicas. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, según el verso 63. Estas líneas son el centro de todo lo que viene diciendo Jesús. Es un llamado urgente a poner sus corazones y los nuestros en las realidades espirituales, no en las cosas materiales, ideas o pensamientos. Amén. ¿Te ofende cuando lees que Dios es el dueño de todo y hace lo que quiere en el cielo y en la tierra? Cristiano auténtico es aquel que confía en el Señor aunque sea quemado en la hoguera. Hoy hay muchas palabras blandas y fáciles de seguir en la religión de, por ejemplo, de prosperidad, bendiciones terrenales y palabras de superfe, pero su fin no será con Jesús, quien se humilló haciéndose hombre y nunca ofreció bendiciones terrenales, aun cuando promete bendecir a los íntegros, según el Salmo 1, verso 1. Hebreo 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, ¿a dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Si entiendes lo que el Señor dice en su palabra, pero te parece difícil de hacerlo o obedecer, ejemplo, perdonar, amar, vivir, gozo, pídele ayuda al Espíritu Santo. No seas como estas personas que entendían el mensaje, pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Salían, rechazaban ser verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, que Dios te bendiga. ¿Ha entendido? Sí. Pues si lo ha entendido, gloria al Señor. Ahora que nosotros podemos seguir, creer al Señor. Creerle, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es y por lo que nosotros somos en Él. Él es Dios y Él nos da la vida eterna. Una pregunta, pastor. ¿Tú crees que Vladimir Putin Dios lo puso para que hiciera esa guerra? ¿Tendrá perdón si se perdona? ¿Si se arrepiente? Dios no es un Dios de guerra. Así es. Dios es un Dios de paz. Lo que pasa es que la envidia, la malicia, el orgullo, la avaricia. No, yo digo como así mismo puso a Nabucodonosor para que fuera el castigo a los israelitas, porque sabemos que Dios
permite, no la crea la guerra, pero por la misma maldad de las naciones y por los mismos gobernantes que son Dice envidiosos. como un juicio para las naciones. No sabré decir, porque le tengo que ver la cara a Dios, si está puesto por Dios para juicio a las naciones, pero yo lo que veo que es un arrogante, ¿no? Y que no piensa más en protegerse él y hacer su mundo, El diablo. ¿no? Nabucodonosor se llevaba y lo que hacía era expandir, lo regaba al pueblo de Israel, pero él no lo destruía, ¿no? Lo repartía y traía de otras naciones para poblar el terreno. Pero este no está haciendo esto, está matando niños inocentes y está arrasando con todo.